Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos con la segunda parte del video de curiosidades de cine. Recuerden que esta es una temática que hago en mi canal de TikTok, vayan a seguirme ahí, donde subo las curiosidades por separado y cuando tengo 20 curiosidades las uno en un video que les presento como este. Sin nada más que decirle, después de la intro vamos con las curiosidades. ¿Sabían que el título original de Melody es Swalk, o sea, Seal It With a Loving Kiss, que significa sellado con un beso cariñoso? Que era un mensaje que tradicionalmente escribían los alumnos ingleses en los sobres de sus cartas de amor que dedicaban, al menos en aquella época. Obviamente, al tener un título tan apegado a una costumbre de su región y tiempo, cuando se comercializó mundialmente y se intentó vender sobre todo en Estados Unidos, este no pegaba, así que simplemente le pusieron el nombre de la coprotagonista. Supongo que es porque la película es vista mayoritariamente sobre el personaje del nene y su amor es ella. Creo que siguieron esa lógica. ¿Sabías que Frankenstein fue un kaiju? El boom que representó Godzilla en Japón durante los 50, 60 y 70 fue impresionante e hizo nacer una serie terrible de monstruos japoneses que fue uno más olvidado que el otro. Entre tantos bichos salió el de Frankenstein. Frankenstein conquista el mundo de 1965 y La Guerra de las Gargantúas de 1966 son las dos películas que se hicieron con respecto al personaje. Lo más gracioso de esto es que ni siquiera es el monstruo del libro de Mary Shelley, ni en personalidad, concepto, ni mucho menos en apariencia. En la primera se parece más a un cavernícola gigante y en la segunda a Pie Grande, pero qué sé yo, son películas bastante flojas, pero tienen su encanto. A mí personalmente me gusta más la segunda. Pablo Rago es un actor argentino bastante conocido en este país, ha participado en bastantes películas conocidas, pero un detalle o curiosidad de él que no muchos conocen es que es el único actor argentino en participar en las dos películas ganadoras de los Oscar en Argentina. Estas películas fueron La Historia Oficial en 1985 de Luis Puenzo, donde el actor a su joven edad hace un papel bastante secundario haciendo del hijo de Enrique, quien es interpretado por Hugo Arana, y también tuvo un rol mucho más significativo en El secreto de sus ojos del 2009, donde hizo uno de los papeles más recordados de aquella película, el talismán por ahora del cine nacional en los Oscars. Apuesto a que desconocías este dato de Jurassic Park. En 1993 se estrenó una de las películas más emblemáticas de los años 90, Jurassic Park. El clásico de Spielberg volvió a revitalizar el fanatismo por los dinosaurios. Uno de los productos más curiosos que derivó el éxito de la película fue un manga. El manga es una adaptación de la primera película con sus diferencias entre sí que si les interesa en YouTube hay varios videos con las comparaciones. La historia y el dibujo estuvo a cargo de Kazumi Sakamoto. The Handmaid's Tale o El cuento de la criada, como se la conoce por acá, es un libro de 1985 escrito por Margaret Atwood. La historia en los últimos años ha recibido una popular adaptación a televisión protagonizada por Elizabeth Moss, que cuenta actualmente con 5 temporadas y 56 episodios y una sexta en progreso. Lo que quizás no sabías es que esta historia ya había tenido una adaptación a película en el año de 1990. La película es dirigida por el director alemán Volker Schlöndorff y cuenta con algunos actores reconocidos, como Natasha Richardson en el papel protagónico, quien es más conocida por ser la mamá de Lindsay Lohan en Juego de Gemelas, o Me pongo de pie, Robert Duvall. Si les interesa verla, está en Prime Video. En 1976 se estrenó una de las películas de terror más conocidas de la historia y que produjo muchas secuelas, The Omen de Richard Donner. La película, según su traducción literal, sería El presagio, pero en los países de habla hispana, como Latinoamérica y España, fue titulada como La profecía. El problema viene cuando en 1995 se estrenó una película bajo el título de The Prophecy, con Christopher Walken, que eso sí sería La profecía. Pero como no querían que se confunda con aquella saga de terror de los 70, la titularon acá como Ángeles y Demonios. También fue un bombazo y tuvo muchas secuelas. Y eso que no sumamos que en 2009 se estrenó Angels and Demons, la secuela del Código Da Vinci de Ron Howard con Tom Hanks. Ahí sí dejaron el título de la misma forma que el original. El quilombo que se hicieron fue terrible. Space Jam de 1996, como todos saben, fue un boom tremendo en los años 90 y se crearon una cantidad de promoción para la película increíble, como una página web que hasta el día de hoy funciona.
Entre todos los productos que se crearon, uno que a mí me llama mucho la atención es un cómic de más o menos 50 páginas que resume toda la historia que vimos en el filme, a excepción de que no aparece el personaje de Bill Murray en la historia, pero el resto es bastante fiel. En Argentina, por ejemplo, recibió una edición por parte de Editorial Vértice. La historia estuvo a cargo de David Cody Weiss, quien escribió bastantes cómics de los Looney Tunes. ¿Sabías que Brad Pitt estuvo prohibido en China durante muchísimos años? Esto ocurrió porque en 1997 estrenó 7 años en el Tíbet, una película dirigida por Jean-Jacques Annaud. La película cuenta la historia de Heinrich Harrer, un alpinista austríaco que en 1939 dejó a su familia para aventurarse en una expedición al Himalaya. Brad Pitt no pudo pisar China hasta el año 2014, porque la película fue prohibida en toda China por parte de las oficinas de censura de Pekín porque retrataba al país y al ejército de una manera negativa. Recién pudo volver ese año mencionado cuando acompañó a Angelina Jolie a Shanghái en la promoción de su película Maléfica. ¿Sabían que El Hombre Invisible tiene una película animada? El Hombre Invisible es mi personaje favorito o villano clásico favorito. Dentro de los monstruos de la Universal como Frankenstein, la momia, Drácula, etc., es sin lugar a dudas el que más me gusta ver. Y por eso he visto muchas películas y series solo porque un personaje se hace invisible, y es algo que me llama mucho la atención y sin lugar a dudas lo que más escasea en su producción son historias animadas. Hasta ahora lo único animado que yo conozco del personaje es la serie de Moon Scoop Groups, en colaboración con otras más como Rai Italia, Antena 3 de España o Disney Television Francia del 2005. La serie tiene 26 episodios y una película de 70 minutos bastante curiosa que si quieren pueden ver en YouTube en doblaje de Español España. ¿Sabían que Steven Spielberg usó un montón de animales vivos para grabar escenas para las películas de la trilogía original de Indiana Jones? Usó al menos 2000 ratas para la escena de Indiana Jones 3, la última cruzada cuando bajan a las catacumbas en Venecia. Cerca de 7000 serpientes para la escena de la primera película cuando Indiana Jones baja al templo para encontrar la ubicación exacta del Arca de la Alianza. Y para la segunda película usó unos 3000 escarabajos y 50.000 cucarachas para la escena de cuando van atravesando los pasadizos del templo de la tribu. James Mangold es un escritor y director bastante conocido que hizo películas que a mí me gustan mucho, como son Copland o Tierra de Policías de 1997, Johnny June, Pasión y Locura del 2005, Ford vs Ferrari del 2019 o más recientemente Indiana Jones y El Dial del Destino del 2023. Es más un director, pero también ha escrito algunas de sus películas. Una que no dirige pero sí escribió y a mí me llama mucho la atención es Oliver y Company de 1988. Curioso que esté a cargo de esta película animada de los años 80. Atento a este dato sobre cine clásico que es una locura. En 1960 se estrenó El apartamento de Billy Wilder, una de las películas más conocidas del famoso director de comedias románticas y noirs polaco. La historia de un hombre que presta su apartamento para que su jefe mantenga amoríos con una mujer y termina descubriendo que es la chica a la que él ama. Una comedia seria, adulta y con momentos realmente inigualables. La película recibió 10 nominaciones a los Oscar y ganó 5, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. El dato tiene que ver con que fue la última película en blanco y negro en ganar Mejor Película en los Oscar hasta la lista de Schindler de 1993, que fue la última de la historia. Sin lugar a dudas, un dato que demuestra el paso generacional que estaba sufriendo el blanco y negro, quedando opacado por el color. Uno de los primeros trabajos que tuvo Spielberg en Hollywood como director fue dirigiendo una de las 3 primeras historias de Night Gallery o Galería Nocturna en su episodio piloto. Quienes quizás no conozcan, Galería Nocturna era una serie de antologías de terror que se presentaba mediante un cuadro como elemento que diferenciaba las historias y las conectaba entre sí. Sí, los Simpson hicieron una parodia de la Galería Nocturna en uno de sus especiales de terror. Lo curioso de todo eso es que Spielberg trabajó con una estrella del Hollywood clásico quien ya estaba de capa caída, Joan Crawford, reconocida por películas como Johnny Guitar, Grand Hotel, El Desconocido, entre otros. Acá ella interpreta a una mujer ciega quien desea poder ver y le paga a un hombre endeudado sus ojos. Realmente trágica la historia y recomendable. ¿Qué pasaría si te dijera que el Mundial de 1958 de Suecia no existe? O al menos como lo conocemos, sino que fue todo montado por la FIFA, el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y las industrias televisivas para ver
cómo era la influencia de la televisión en las personas en plena Guerra Fría. De eso se trata Conspiracy 58, un falso documental que explora la idea de que todo el mundial se hizo en Estados Unidos, más precisamente en Hollywood, y se le hizo pensar a la población que se hizo en Suecia. Todo lo que vemos es falso, pero está tan bien desarrollado y pensado que es fantástico. Si quieren verlo, es fácilmente encontrable en YouTube y con subtítulos en español. Además, solo dura 28 minutos. Así que sí, para los que nos gusta el fútbol, todo lo que pasó en ese mundial fue verdad. Pelé con 17 años ganando su primer mundial y cumpliendo la promesa que le había hecho su padre luego de verlo triste por el mundial 50, las gambetas icónicas de Garrincha y lamentablemente para nosotros los argentinos el 6-1 contra Checoslovaquia. Una de las historias más interesantes en cuanto a las premiaciones de los Oscar se encuentra dentro de las mejores películas extranjeras, no solo por el proceso de selección de cada una, sino que por mucho tiempo no fue considerada dentro de las categorías. Recién fue a finales de los años 40 cuando se comenzó a mencionar y a mediados de los 50 empezó a competir de manera oficial por las estatuillas. Dentro de todos los años que han pasado hay una curiosidad muy interesante, y es que solo una película de terror obtuvo una nominación: Kawaidan de 1965. Esta es una película japonesa dirigida por Masaki Kobayashi, director de otras películas bastante conocidas como por ejemplo su trilogía de la condición humana o Harakiri. La historia de Kawaidan es básicamente 4 historias separadas entre sí y sin relación que se basan en historias de las colecciones de los cuentos populares japoneses de Lafcadio Hearn. Aunque no ganó, pasó a la historia por ser hasta ahora la única película de terror nominada a Mejor Película Extranjera. No Holds Barred de 1989 fue el primer intento de la WWF, hoy en día WWE, y por ende de Vince McMahon, de promover a uno de sus luchadores como una estrella de Hollywood y no simplemente luchadores de pro wrestling. El encargado fue la estrella de esa época, Hulk Hogan. Como manera de promocionar la película, la WWF creó un evento de pago llamado No Holds Barred The Match The Movie, el cual se llevó a cabo el 27 de diciembre de 1989 y donde se podría ver tanto la película y luego el evento principal tendríamos la revancha de la pelea de la película, donde Hulk Hogan y Brutus Big Face se enfrentaría a Randy Savage, más conocido como Macho Man, y Zeus, quien era el personaje del actor Tommy Lee Starr Jr. El resultado no podría ser otro y fue la victoria de Hulk Hogan y su compañero. ¿Sabías que Steven Soderbergh, director de películas como Ocean Eleven, Erin Brockovich, entre otras, hizo su propia versión de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida? Fue en el año 2014 y no sé si es legal del todo o no, pero es bastante curiosa. Es básicamente en blanco y negro y solamente con música del soundtrack de Network de 1975 de Sidney Lumet. La verdad, bastante rara. Yo vi un poco y no me terminó de convencer, pero si le quieren dar una chance, en los comentarios voy a dejar un link para que puedan ver la película si quieren. ¿Sabías que el estudio de la película Tonto y Retonto no quería a Jeff Daniels para la misma? Una de las duplas cómicas más conocidas de los últimos tiempos fue la que nos dieron Jim Carrey y Jeff Daniels en Tonto y Retonto, pero el estudio no lo quería a este último. Él venía generalmente de hacer películas dramáticas, pero quería un cambio de aire. Además, sumado a la insistencia de los directores, los hermanos Farrelly y Jim Carrey, el estudio tuvo que ceder y le ofreció solamente $50.000, bastante poco en comparación a los 7 millones que iba a cobrar Jim por la película. Pese a la insistencia de su agente en no aceptar la baja oferta, él aceptó y el resto es historia. Something Got a Guide, no, esa no, esa es la última película inconclusa de Marilyn Monroe de 1962, que iba a ser protagonizada junto a Dean Martin y que era una remake de una película de los años 40 llamada My Favorite Wife. La película tuvo muchos problemas en su producción debido a las constantes faltas que presentó la actriz a las grabaciones. De hecho, en un momento fue despedida, pero por presiones tanto de los fans como del propio Martin fue recontratada. La película no se pudo terminar debido a la muerte de la actriz. Si quieren, en internet hay 40 minutos de la misma subidos y también con subtítulos en español hechos por fanáticos pero en una pésima calidad. Si quieren saber más, les recomiendo el documental Marilyn Something Got a Guide de 1990 hecho por Fox Video. A Cry in the Dark de 1988 es protagonizada por Meryl Streep y Sam Neill, basada en la famosa historia ocurrida en Australia en 1979, cuando un dingo, animal oriundo de aquel país, atacó a una bebé. Este fue el primer caso registrado de ataque de aquel animal, y durante mucho tiempo la sociedad no creía en la naturaleza violenta del animal y culpaban a la familia de lo que le pasó a la niña.
La película, dirigida por Fred Schepisi, se pone del lado de la madre, interpretada por Meryl Streep, cosa que al final terminó siendo así, porque muchos años después fueron absueltos y se llegó a la conclusión de que el ataque fue del Dingo, ya que se registraron ataques en los años posteriores. Este fue un caso muy llamativo y comentado en los Estados Unidos a finales de los años 80 y 90.